Hola nuevamente. Hola nuevamente. Pues esta es la segunda clase que les doy así grabada. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de las diferencias que existen entre el convencionalismo social y la norma jurídica. Quizás en un principio no les suene a nada esto de convencionalismo social y norma jurídica. Pero bueno, tiene una trascendencia importante, puesto que ustedes saben que el derecho surge de la propia sociedad y es una cuestión que el ser humano crea para pues, regular nuestra conducta y poder hacer más llevadera nuestra convivencia como seres humanos. ¿Sí? Como introducción, un convencionalismo social. ¿Sí? Primero, ¿qué es convencionalismo? Sí, convencionalismo viene emparejado al término convencer, ¿sí? Convencimiento, convenio, quiere decir que es algo que acuerdan, ¿sí? Un grupo de individuos para poder lograr algo, tener un objetivo. ¿Sí? En este caso es la sociedad la que está de acuerdo en llegar a ciertos acuerdos. ¿Sale? Pero también tenemos la norma jurídica. ¿Qué es la norma jurídica? La norma jurídica la impone el Estado y tiene un valor pleno respecto a su ejecución. Vamos a hacer aquí un contraste respecto a qué es un convencionalismo social, como por ejemplo lo dijimos, las reglas de etiqueta, la moral, ¿sí? ¿Por qué no? También la religión, aunque bueno, ahí está también el derecho canónico, pero eso, aunque pertenezca a la religión, estamos hablando de cierto tipo de norma jurídica, si entendemos al Estado Vaticano y su influencia fuera del Estado que es el Vaticano, pues bueno, pero no nos metamos ahí a ese problema, simplemente las cuestiones que acuerdan en una religión como parte de una tradición o como parte de una forma de llevar ciertos ritos y comportamientos de las personas que ahí también coinciden. ¿Sale? Bueno, tenemos que hay varios autores, ¿sí? Los primeros que les voy a decir son los que niegan, en este caso, que existan diferencias entre convencionalismo social y norma jurídica. Si niegan que existen diferencias, quiere decir que lo toman como una misma cosa, ¿sí? Y al primero que tenemos con este tipo de negación, ¿sí? De la diferencia, es a Vecchio, ¿sí? Vecchio nos dice que la conducta humana solo puede darse entre dos actitudes, que son la moral y el derecho, ¿sale? Tiene un derecho y una obligación. Por lo tanto, su conducta es solo unilateral o bilateral, ¿sí? Solo puede ser hacia nosotros mismos o hacia otra persona. Como dijimos en la clase pasada, ¿sí? Así un activo, un pasivo, ¿quién es el derechohabiente, quién es el obligado, ¿sale? La religión es la moral. Por lo que respecta a los convencionalismos sociales, la diferencia es histórica, por lo que son normas de la moral que tratan de tomar fuerza propia para convertirse en normas jurídicas. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos remontamos al origen de las normas jurídicas, se dice que estas provienen de lo que el individuo, sin darle el peso de norma jurídica, establece como obligatorio. Por ejemplo, el hecho del matrimonio, ¿sí? El hecho del matrimonio es una norma jurídica o un convencionalismo. Bueno, es una norma jurídica desde el punto de vista que la propia ley lo regula, ¿verdad? Y establece derechos y obligaciones para ambas partes, pero proviene de una tradición jurídica, de una tradición social, moral, etcétera, que no sabemos realmente cuándo se originó. En el video que les puse del origen de la civilización, hay una hipótesis, ¿sí? Aceptada por muchos, donde se establece como una exclusividad de reproducción para poder asegurar su especie o tus genes, ¿no? Pero bueno, hay varias normas que, por ejemplo, se crean desde el punto de vista social,
si vemos o si leemos los mandamientos, podemos ver que muchos de los mandamientos se convirtieron en norma jurídica. De hecho, muchos estados que todavía son estados, son estados teocráticos, ¿sí? Tienen a la propia religión como norma jurídica, sobre todo en los estados islámicos, ¿sí? Estos tienden a apropiar la propia religión y hacerlo norma jurídica, como lapidar a la mujer que ha sido adúltera, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro propio país podemos identificar, por ejemplo, prohibiciones, que no me quiero meter en polémicas, pero por ejemplo, el hecho de no permitir el aborto, por ejemplo, que digo, no quiero externar mi opinión para no meter polémica, pero podría parecer también una cuestión que viene de una tradición, entre muchas otras, ¿no? Pero bueno, ya sería tarea de ustedes empezar a indagar cuáles leyes o cuáles, sí, normas jurídicas son idénticas a los convencionalismos sociales, es decir, que vienen de ahí, de lo que la gente está acostumbrada a realizar. O bien, también son normas jurídicas que ya perdieron su fuerza, ¿sí? Reglas de conducta envejecidas. Es decir, que por mucho tiempo fue una prohibición y hoy en día ya pasa a ser un mero convencionalismo. Entre ellos está el matrimonio, ¿no? Que muchas parejas ya también deciden no casarse y la parte importante, por ejemplo, como las obligaciones mutuas que se tienen, patrimoniales, de alimentos, etcétera, se pueden generar por el puro concubinato, ¿no? Con el hecho de vivir juntos sin necesidad de estar casados, sin necesidad de un divorcio posterior. Por eso podemos decir que muchas normas jurídicas ya son convencionalismos sociales envejecidos. Si nos remontamos a cómo era la ley hace 2 siglos o hace 1 siglo, vamos a ver que muchas de estas cuestiones dejaron de ser una norma jurídica para ser una mera costumbre, ¿sale? Y otras que eran meras costumbres pasaron a ser normas jurídicas. Tenemos también a otro autor que se llama Radbruch, ¿sí? Dice que toda conducta cultural persigue un fin valioso. Los convencionalismos sociales no tienen este fin, pues solamente pueden ser normas en embrión, es decir, que se están generando, o reglas de conducta envejecidas. No son normas distintas o son morales o jurídicas, ¿sí? Entonces, lo que nos dice Bruch es que toda la cultura, ¿sí?, tiene una razón de ser respecto a lo que persiguen. Y por eso los convencionalismos sociales no tienen un fin solamente social, sino que también tienen un fin reglamentario o de norma, que es decir, que tarde o temprano se va a generar una ley para regular esto. Por ejemplo, el hecho de que la gente fumara en espacios cerrados, ¿sí? Como en los años 80, principios de los 90, que se podía fumar en una oficina, en el cine, en el camión, en el avión, en el hospital, en donde ustedes quisieran, ¿sí? Y era algo que empezaba a molestar, a calar, hasta que terminó una cuestión de que era de un grupo que no le gustaba esta situación, pasó a elevarse a una norma jurídica. Es decir, al final de cuentas, siguen siendo convencionalismos que se elevan a norma jurídica, ¿sí? Y bueno, ahora tenemos los autores que sí marcan una diferencia, sí dicen que sí hay una distinción entre unos y otros, ¿sí? Al primero de ellos que tenemos es a Stambler, ¿sí? Dice que el convencionalismo y la norma jurídica se distinguen en su fuerza obligatoria. Este criterio está equivocado, esta es una crítica. Los convencionalismos tienen pretensión de validez y quien no los cumple recibe una sanción. El ridículo, pues son de aceptación social. Les explico. Stambler nos dice que el convencionalismo y la norma jurídica sí se distinguen entre ellos. El convencionalismo, si tú quieres, lo cumples o no, y la norma jurídica sí hay quien te obligue a cumplirla, ¿sí? No es facultativo, tienes que cumplirla porque ya hay una sanción, es coercible. Pero también nos dice Stambler, ok,
si bien la sanción para un convencionalismo no es una multa, no es una pena de prisión, ¿sí? No es una privación de la libertad, detención, cancelación, lo que sea, hay una penalización y es la burla, el escarnio público, el rechazo, la marginación, la separación, y eso también ya es una sanción, ¿sí? Esa es la crítica que se le hace a Stamler, de lo que dice que sí son diferentes. Y luego también tenemos a Iring, se escribe I-E-R-I-N-G, lo repito, I latina, E de elefante, R de ratón, I latina, N de niño, G de gato, ¿sale? Dice que la diferencia estriba en la materia, ya que el convencionalismo y el derecho tienen materias específicas. Quiere decir que el derecho se aboca a unos asuntos y un convencionalismo social se aboca a otros. Eso es lo que nos dice Iring, ¿sale? Pero también recibe una crítica, porque dicen que eso es falso, pues si bien es cierto que existen materias reservadas al derecho, ¿sí? Y otros convencionalismos, en muchas ocasiones las materias se confunden. Es decir, no hay una separación totalmente clara, no hay un muro entre los dos. Luego, dicha separación de esta materia con esta materia ni es clara, es coincidente. Por ejemplo, el homicidio está mal visto tanto por la sociedad como por la ley, por ejemplo. Entonces, ahí está difuso. Si una cosa compete a uno, otra compete a otro. Por ejemplo, el robo. El robo tanto lo sanciona la norma jurídica como la sanciona los convencionalismos sociales, ¿sí? Como es las reglas de conducta, como es el civismo, por ejemplo, o la moral. ¿Sí? La religión también reprocha el robo o el homicidio. Y en la norma jurídica, claro que está sancionado el robo y el homicidio. ¿Sí? Entonces, por eso dice que no hay una separación clara o total. ¿Sí? Tenemos a otro autor que se llama Sombió, ¿sí? Y dice que la diferencia está en el origen. ¿Sí? Pues el convencionalismo surge de la aceptación social y la norma jurídica del Estado. Quiere decir que el convencionalismo, si la gente lo acepta o lo quiere, perfecto. ¿Sí? Si la gente en cierto momento relaja su exigencia o su moral, entonces no hay ningún problema. En cambio, en el Estado, independientemente, ¿sí?, de que la gente esté de acuerdo o no esté de acuerdo, se sanciona. Les voy a poner un ejemplo. Muchas personas creen que cuando se accidenta un tráiler en carretera con cosas, ¿sí?, al accidentarse, la gente puede tomar lo que quiera. ¿Por qué? Pues por alguna extraña razón, mucha gente cree que un carro accidentado, el bien es público. Y sin embargo, aunque la gente esté de acuerdo, ¿sí?, y que crea que así es, sigue siendo robo, sigue siendo apoderarse de algo ajeno, ¿sí?, del cual no pueden disponer. Y el Estado, independientemente que estén o no de acuerdo, el Estado lo sanciona. ¿Sí? Tenemos a otro, digo mucho, sí, ¿verdad? Ay, disculpen, pero es mi muletilla. Sitges, ¿sí? ¿Qué dice Sitges? Las normas jurídicas son las únicas cuya sanción consiste al realizar algo o dar algo semejante a lo que se dejó de cumplir. Y aunque se logre por la fuerza, lo jurídico no pierde su esencia. Lo que no es posible en el convencionalismo, ya que si se emplea la fuerza en para su cumplimiento, pierde su esencia. ¿Qué quiere decir? Que en el convencionalismo, ¿sí?, no se obliga a las personas a cumplir, porque si ya estás obligando a alguien, ya no es parte de un acuerdo, ¿sí? Ya es algo coercible o coercitivo, ya tiene implícita una presión, una obligación de, ya no es si estás de acuerdo o no, ya es lo tienes que hacer. Y en la norma jurídica, ahí siempre el Estado, ¿sí?, va a obligar a la parte, ¿sí?, que así lo requiere, a que cumpla con lo pactado. Ahora, García Maínez nos dice que hay diferencias básicas entre convencionalismo social y norma jurídica. Presten mucha atención porque para nosotros, García, o nosotros los que estudiamos Derecho, García Maínez en México es todo un símbolo, un
erudito o una persona a la cual, un jurista a la cual se le tiene mucho respeto, ¿sale? Y de él hemos aprendido todos los abogados. Entonces, ¿qué dice García Maínez? Habla de la naturaleza bilateral del derecho, ¿sí? Naturaleza bilateral del derecho. Es única norma que confiere derechos e impone obligaciones. Y lo unilateral de las demás normas que solo imponen obligaciones, pero no otorgan derechos, ¿sí? Por ejemplo, una norma convencional como es la moral, como puede ser la cívica, como puede ser la religión, te impone obligaciones. No debes, no tienes, no esto, no lo otro, ¿sí? Y la jurídica es así, tanto te otorga derechos, derecho a alimentar, derecho a la libre expresión, derecho al libre tránsito, derecho a la educación, derecho a portar armas, derecho a la publicación, etc. Pero también impone obligaciones, ¿sí? Por ejemplo, paga tus impuestos, no cometas estos delitos, compórtate así en sociedad, o sea, en la vía pública, no te pases el semáforo, no tires basura, no te pelees, no esto, no lo otro. Es decir, es la única que es bilateral. Las otras, aparentemente, como dice García Maínez, sí, son unilaterales. Luego dice, como norma jurídica, la única que tiene una sanción determinada para su incumplimiento. ¿Sí? Quiere decir determinada, es decir, materializada, es la norma jurídica, es la única que te puede poner una sanción. La religión, por ejemplo, tiene el pecado, ¿sí? La moral o la ética tiene la culpa o el escarnio, según desde García Maínez, y la única que realmente se materializa es la norma jurídica. Se dice que la palabra derecho es proteica, es decir, tiene muchos elementos, está basada de muchos componentes. Entonces nos dice García Maínez que tiene varios sentidos el derecho, la palabra derecho. Tenemos una forma de, o desde un punto de vista objetivo, podemos ver al derecho como un conjunto de normas imperativas, es decir, que impone obligación, atributivas, que otorga en este caso derechos a las personas, y coercibles, que si no los cumples tiene manera de obligarte. Eso es desde el punto de vista objetivo. Ahora, desde el punto de vista subjetivo podemos ver al derecho como la posibilidad legal de exigir a otro que haga, deje de hacer o otorgue algo, ¿sí? O deje de otorgar algo también. El permiso derivado de la norma. Quiere decir que impone una obligación de conducta, ¿sí? O de otorgar o dejar de otorgar, por ejemplo. Ahora, vamos a ver también desde el punto de vista vigente o formalmente válido, el derecho desde el punto de vista formalmente válido o vigente, que es un conjunto de normas imperativas, atributivas y coercibles, que en un lugar y tiempo determinado el Estado declara obligatorias. Pueden ser justas o injustas. Es decir, que el Estado las declara vigentes y mientras estén vigentes, aunque se consideren justas o injustas, ya estando vigentes, ¿sí? Se imponen estas normas y sí te obligan a comportarte de tal o cual manera. Luego hay mecanismos que el propio derecho o el sistema judicial puede otorgarte para buscar una inaplicabilidad de una ley por cuestiones que sean inconstitucionales o algo, pero mientras sea vigente, la ley se tiene que aplicar, ¿sí? Luego tenemos el derecho positivo, ¿sí? Como norma positiva es la que la sociedad acata sin objeción alguna. Nadie cuestiona, algo se tiene que hacer así. Sí, así se tiene que hacer. Positivo, no lesionar a la gente. Nadie cuestiona que a la gente no se le debe de lesionar. ¿Sí? Es un derecho positivo. Ahí no se habla ni de justo ni injusto, todo el mundo lo entiende y así se aplica. Quizás ni siquiera esté vigente la norma que así lo regulaba, pero la gente lo tiene como una norma y es positiva,
¿sí? Y ahora viene la de natural, el derecho desde el punto de vista natural, ¿sí? Este es un derecho superior al vigente, que proviene de la propia naturaleza y por lo tanto es anterior al hombre mismo, como lo vimos en el documental que les puse. Luego nadie cuestiona por qué las personas tenemos derecho a ser libres. Que nacimos libres, no nacimos con etiqueta ni siendo parte de nadie, ni sirviendo a nadie. Luego eso nosotros como seres humanos nos armamos ideas, grupos y organizaciones y luego andamos esclavizando gente o obligando gente. Por ejemplo, ¿por qué las deudas no se heredan? Porque nadie nace con obligaciones, ¿sí? Luego dicen, yo conocí a un señor que se murió y a los hijos le quitaron el dinero. Bueno, se cobraron de los bienes que dejó la persona que se obligó, porque todavía no se transmitían a los hijos, pero los hijos no dan de su propio patrimonio, ¿sí? Entonces, el derecho natural explica por qué las cosas tienen que ser de determinada manera. Postula acciones acordes a la naturaleza. Es lo mismo que decía John Locke, ¿sí? John Locke hablaba de la propiedad y decía del derecho de la tierra, ¿sí? Y de las personas a que se les respetara su propiedad. Si el derecho vigente y el positivo no coinciden con la idea del derecho natural, serán injustas. Ahí es cuando la norma es injusta, ¿sí? Si no es vigente y no es positivo, más bien si el positivo o el vigente no tiene que ver con lo natural, entonces es injusto. Por ejemplo, la prohibición que tenían las mujeres de votar, ¿sí? La gente lo aceptaba, era positivo. Y el Estado también. El derecho a votar solo era de los hombres. Pero naturalmente no había diferencias y las mujeres estaban sujetas a los mismos regímenes de Estado. Entonces, pues no era natural esa manera de aplicar el derecho y por lo tanto, pues no impera y se modifica. García Maínez dice que el derecho natural no es un derecho independiente y absoluto, sino como un conjunto de arquetipos y modelos alrededor de los cuales se hacen los otros derechos. Hagan de cuenta que es la base, es el manual, de ahí se desprenden todos los demás. Por ejemplo, la libertad, la vida, la propiedad que les decía, serían modelos que permitirían crear a su alrededor una serie de normas que compondrían el derecho vigente y el positivo. ¿Sale? Bueno, hasta aquí la segunda clase. De igual manera, voy a resolver sus dudas y sus preguntas. Anótenlas, por favor, ¿sí? Una vez que regrese de mi compromiso. ¿Sale? Entonces, pues espero que estén bien, que vean esta clase, que les sirva y pues estamos en contacto. ¿Sale? Gracias.